A ver, aquí estamos. Bueno, ya estamos grabando, 20 de abril, control de contaminación. Bueno, acá una compañera me pregunta del trabajo práctico 1, estoy explicando de que todos los que vi estaban para rehacer prácticamente, y como era la unidad inicial y el trabajo era largo, estábamos viendo si les iba, obviamente con plazos, si iba a ser para rehacer de a dos, o si íbamos a volver a repreguntar algunas preguntas del práctico, en prácticos posteriores o en unas actividades extras en cada unidad. ¿Por qué? Porque la unidad 1 es básica, pues presenta toda la situación de contaminación, presenta el tipo de contaminantes en general, que después vamos situando en los medios contaminados. Pero es como un pantallazo general, y como había cosas, por ejemplo, de que parecieran, los que vimos, que no comprenden el concepto de clasificar algo, y nos parecía serio, y después la otra situación es el nivel de profundidad de completar cada grilla, que muchos es como que y el trabajo tenía muy claro cuando había que situarse en la localidad y buscar un comercio, una actividad en concreto, qué sé yo, la panadería tal, digo, emisión de contaminante de chimenea, monóxido de carbono, qué sé yo, con los quemadores de los hornos. Pero bueno, ese nivel de detalle no lo tienen. Y el trabajo práctico ese uno era largo, por eso no mandamos de una, bueno, rehacer, porque tampoco nos parecía la forma. Del trabajo práctico, pero lo sorpresivo es que la mayoría en el trabajo, en las preguntas de autoevaluación, 8, 9 y muchísimos 100% de aprobados. Entonces, eso fue el quiebre de la cosa, que bueno, si lo hacemos rehacer, es que no estudiaron, es que no entienden conceptos desde antes de la materia. No sabemos eso, por eso estamos ahí. Pero bueno, con unidad 2, la autoevaluación de la unidad 2, digo, las consignas para responder, pues la autoevaluación no la han hecho. Ahora me voy a fijar la fecha, si está bien de fecha, si me ha pasado lo mismo que con unidad 3. Pero las preguntas de la unidad 2, 33 personas aprobaron, y más de la mitad la aprobaron con el 100%. Y sabemos el nivel de relación y de conocimiento que se evalúa con esta actividad 2, y es rarísimo esto, bueno, de que cuando es, por ejemplo, también en la autoevaluación de unidad 1, también muchas notas altas, entonces es como que, si consideramos que hacen las consignas que responden a conciencia, qué sé yo, es como que los resultados no, por un lado, una nada, y por otro lado, notas altas. O sea, que tenemos que ver de qué manera vamos a presentar las cosas. Vos, Valeria, ¿tenés preguntas del trabajo práctico 2? No, profe. Si bien fue cortito. Sí. Y bueno, tengo que, a mí en lo que tengo que hacer más hincapié en las leyes y eso. Pero no, el resto del material se entendió bien. La autoevaluación de la unidad 2, ¿la has podido hacer? Sí. Autoevaluación de la unidad 2, porque acá me parece que no existen usuarios.
Sí, sí lo hice. Y lo que sí, donde usted explicaba cómo se tenía que hacer lo de las preguntas, yo ahí mandé un puntito como, porque si no después me queda el relojito como que debo algo. Sí. Pero no, sí, está hecho. Bueno, ahora voy a revisar, cualquier cosa les vamos a mandar un mail, porque yo veo en la unidad 2, bueno, la actividad 2 de las preguntas, que también notas altas, sí era cortito, hay unas consignas para responder la actividad de la unidad 2, que son preguntas, y después, que eso, las preguntas las contestaron, lo aprobaron 33. Las No me consignas, sale. Aparte de la autoevaluación, sí. no me sale nada de eso, profe. A ver, voy a mostrar pantalla. Bueno, A ver qué está pasando. porque si no yo le muestro lo que me sale a mí en mi plataforma, así se lo muestro, porque preguntas para responder no me salió nada, profe. La autoevaluación y después que le mandé el puntito ahí en la... Mira, ahí está la unidad 2. Sí, Entonces, tenemos la actividad de la unidad 2, que son preguntas. 33 personas completaron la actividad. En las consignas para responder, que no tenían que mandar nada, figuran estos 6 como no corregidos porque algunos usaron la sección actividad y mandaron, profe, ya hice la actividad 2, profe, ya respondí las preguntas. Entonces queda como que han presentado algo que nosotros tenemos que corregir, pero no es así. Por claro. eso... Mire, profe, yo le voy a mostrar lo que me sale a mí en la unidad 2 para que Sí. usted lo pueda ver. Deme un segundo. No sé si lo llega a ver ahí. No. A ver. ¿No te parece la autoevaluación? No me aparecen las preguntas, profe. Mira, mándame por mail. ¿No se llega a ver? No porque de abril. No importa, Valeria, porque si a vos te pasa así, a muchos les debe pasar. Lo que te pido es que, cuando yo no sé, le hagamos una captura a la unidad 2, cómo se ve, cómo lo ves vos, nos la mandes por Bien. mail. Y bueno, si alguien más ve este video y se tiene que ver lo que está mostrado en pantalla, o sea, teoría 2.1, 2.2, 2.3, la actividad unidad 2 que dice preguntas, otro archivo que es consignas para responder actividad unidad 2 preguntas, eso no tienen que hacer nada más que leer de ahí, pero después ir a hacer las preguntas, que es autocorrección todo. Y después, autoevaluación unidad 2, que yo estoy viendo un simbolito raro, por eso puede estar pasando algún problema. O sea, esto es lo que tienen que ver. Si no ven estos 6 llamados, es porque hay algún problema. Así No, que profe, a mí me salen 5 nada más. ¿Quiere que se lo mando por mail interno? sí, Bien. sí. Ahí yo, después que termino el Meet, no, más tarde ahí me voy a fijar que tengo que tocar en autoevaluación, por lo cual... ¿Vieron? Está bien la fecha que es abierta, del 17 del 4 al 25 del 4. Este alcance selectivo puede estar interfiriendo. Ya voy a averiguar cómo se saca. Bueno, dejo de compartir esto que es de la unidad 2 y les voy a mostrar de la unidad 3 cómo se ve ahora, pero después se va a ver distinto en unos minutos. La unidad 3, que es contaminación, control y recuperación del agua. Vos me decís que no está habilitada para vos, pero yo acabo de cambiar la fecha y dice 24 del 4 al 2 del 5. La evaluación, digo.
de la unidad 3. Y también dice con alcance selectivo. ¿Vos no podés ver nada de la unidad 3 o sí? ¿Podés abrir? Ahí me fijo, profe. Ya son las 15:02. No, me dice que no puedo acceder. Bueno, ya me voy a encargar de todo esto. Lo que sí, ahora quiero usar, dejándoles, bueno, la teoría de control de contaminación, si quieren les hago un paneo de 10 minutos y después les hablo del trabajo práctico de la unidad 3. Bueno, profe. En un primer... ¿Y qué va a pasar con las preguntas que no respondí? ¿Me va a habilitar plazo de nuevo? Sí, o sea, porque si no no lo has logrado vos, si no las has visto vos, no las ha visto nadie. Sí, sí. Bien, bien. Unidad 3, tenemos una introducción hablando de definición de contaminación del agua, que eso, bueno, esta materia de segundo año es la segunda que tienen, han tenido recursos naturales, hemos visto algunas, o sea, hay elementos como para ensamblar con esta materia, que no significa que se les va a tomar de las materias anteriores, pero bueno, que como que las cosas se van integrando. Por eso, con el tema de los trabajos prácticos, yo desde el primer día les dije, bueno, apliquen las normas, las mismas normas que les dimos en recursos naturales para presentación de trabajos escritos. Eso es como un conocimiento para siempre. Y más si tienen las mismas profes, es de hecho que, bueno, que son buenas prácticas, en realidad son las correctas, para la presentación de escritos, y que escribís mal una palabra, que tenés error de ortografía en una palabra, una vez que te la corrigen, es para que a partir de ahí esa palabra esté bien escrita siempre. Bueno, entonces, ¿por qué venía esto? Porque la definición de contaminación producción 3.1, hablábamos, bueno, sí, de un estado cualitativo de impureza en aguas de cierta región, y que hablamos, que el concepto es que es consecuencia, o sea, la contaminación es la intrusión o el contacto de sustancias de una fuente externa. Así hablamos cuando decimos que el agua está contaminada. Pero nosotros manejamos ya en nuestro segundo año de cursada una definición de contaminación no solamente para el agua, sino en general, que es ante un medio determinado de ciertas condiciones naturales o preexistentes o usuales que se conocen, es que ese medio, ya sea agua, suelo, aire, cuando tiene una adición de sustancias que no estaban en su estado natural o de las que estaban en su estado natural con una concentración de sustancias han sido aportadas externamente a ese medio, ahí hablamos de contaminación. Y también esta distinción que nosotros ya en la orientación que tenemos, cuando decimos contaminantes, contaminación, no es solamente sustancias, no son solamente moléculas, no son solamente átomos, sino que también hablamos de contaminación en términos de energía, porque en el aire, cuando cambian las condiciones del aire, por ejemplo, o un agua que cambia de temperatura por fuentes externas, y bueno, hay una contaminación física a nivel energético en forma de calor, o cuando un agua está irradiada. O sea que nuestro concepto de contaminación, que ya lo manejamos, es sustancias, formas de energía, átomos, y que hay una calidad de ese medio para determinados usos, ahí sí nos vamos directo al agua. Porque nosotros vamos a hablar de agua contaminada por el aporte de sustancias, de energías, pero siempre lo vamos a relacionar con calidad, y calidad se relaciona con los usos, porque no hay
un modelo de agua limpia para todo el planeta. Por ejemplo, durante siglos la gente tomaba agua de cuerpos de agua natural, ríos, embalses, lagunas, lo que sea, o sea, el agua quieta, los cuerpos lénticos, y aguas subterráneas, que afloraban naturalmente, o ya cuando con la revolución industrial ya pusimos bombas para extraer esa agua del subsuelo, y siempre hemos ingerido de esa agua. No hay un agua pura, nosotros no consumimos agua pura, H2O, o sea, hidrógeno y oxígeno. Si consumiéramos agua pura, nos moriríamos. Todo ser vivo se moriría porque hay un equilibrio iónico y molecular entre los medios internos y externos, que está separado por una membrana celular. Entonces, toda la fisiología de los seres vivos se hace en función de estas presiones y esta presión que, siempre, que pasa en los medios líquidos está dada no solo también por los componentes. Entonces, un segundo. Disculpen, vamos a sacar en la edición del video esta parte. Bueno, entonces, no Profe, se le cortó un poco cuando estaba hablando de las aguas puras. Claro, bueno, digo que voy a tener que editar el video. El agua pura de hidrógeno y oxígeno no existe en la naturaleza, prácticamente. Eso es de laboratorio, es el agua absolutamente pura. Porque el agua siempre tiene sustancias moleculares y atómicas, y ese es el agua natural que hemos consumido toda la vida. Entonces, no hay, porque quiero hablar de calidad, no hay una fórmula y unos porcentajes de componentes de agua iguales para todo el mundo. Entonces hablamos de la calidad del agua, sí, decimos en el sentido común es buena, qué sé yo, pero es buena y en realidad queremos decir es apta para tal o cual uso. Entonces, un agua para la bebida, la calidad de un agua apta para bebida humana va a tener que tener ciertos valores máximos de concentración de sodio, por ejemplo, pero va a tener sodio. Ya te atiendo Eduardo. Va a tener va a ser H2O. Va a tener una cantidad de compuestos químicos, físicos y a veces hasta biológicos. Y vamos a decir, la calidad de esta agua es apta para consumo humano, o no es apta para consumo humano, es apta para bebida de ganado, o no lo es, o sea que la calidad del agua se define en función de sus usos. Ahí, Eduardo, dime. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Valeria. Sí, de acuerdo a la calidad del agua, va conforme al uso o a la actividad que se va a necesitar. Por ejemplo, si yo lo necesito para caldera, no tiene que tener sales. Y no es lo mismo el agua para consumo humano, que es
está dentro del Código Alimentario Argentino, que es un agua para riego, por ejemplo. Sí, sí, exactamente. Gracias por tu aporte, Eduardo. Por eso, y en todo el mundo es igual. De hecho, los códigos alimentarios que habla Eduardo, bueno, está bien, hay consideraciones generales, mundiales, que dan a entender la salud, pero bueno, en cada región el agua es distinta, porque el agua pasa por sustratos y va tomando, se van disolviendo componentes del sustrato, entonces pueden ser aguas más salinas que otras, puede tener más sólidos que otros, o puede tener algunos componentes tomados del sustrato. Y hablando de eso, tenemos el caso de las aguas con arsénico, de aguas subterráneas con arsénico. Nosotros ahí no hemos hecho ni nada, y bueno, es relativo, porque esa es el agua natural de esa zona, con ese porcentaje de arsénico que es natural. Entonces, lo correcto es decir, no es apta para consumo humano. El concepto de contaminación que nosotros vamos a manejar es cuando alguien va y le echa arsénico al agua. Esa agua natural con arsénico no está contaminada en términos estrictos técnicos. Bueno, entonces, en esta primera unidad van a tener toda una introducción de conceptos básicos, el tipo de fuentes de contaminación del agua, el tipo de contaminantes en función del tiempo de degradabilidad. O sea, siempre vamos a estar hablando de clasificaciones. Entonces, todo eso está planteado acá en esta primera unidad. Y ya empiezan a nombrar algunos parámetros de análisis de laboratorio para medir la calidad de un agua. O carbono orgánico total, que es COT, son siglas que aparecen en cualquier estudio de laboratorio cuando quiere ver la calidad de un agua o quiere identificar si hay un aporte de contaminantes, toma una muestra, pero si llegan a trabajar en esas funciones van a tener que afinarse en cuanto a los protocolos de toma de agua, sobre todo para que sepan asistir a cuando contraten el laboratorio que va a ir a tomar las muestras. Porque generalmente las muestras de agua, salvo en control de rutina, bueno, según cada emprendimiento, cada planta o cada tipo de producción tiene sus tipos de contaminantes y lo que uno quiere medir en laboratorio, según lo que quiera medir, cómo va a tomar la muestra, bueno, todo eso serán preparaciones específicas según en lo que trabajen. Entonces, bueno, pero si ustedes para identificar porque hay una sospecha de contaminación, porque alguien está vertiendo, y bueno, ahí directamente, por cuestiones de legalidad y de metodología, se contrata un laboratorio y el laboratorio envía el personal para que tome la muestra. Si es para monitoreo, sí, la toma uno, la lleva uno al laboratorio y le paga. Ya para corroboración de situación, que se pueden porque el laboratorio es el que da la legitimidad y la garantía de que tuvieron las cosas bien hechas. Y si no estuvieron, bueno, la responsabilidad es de ellos. Es que la unidad 3.1 es larga, pero no se van a encontrar con cosas que no entiendan. Última, en la próxima clase las preguntas, pero es toda una introducción con desarrollo de los temas principales que vemos en unidad y que se van a evaluar. Y después, bueno, ya incluso cuando nos metemos, llegamos hasta los... ¿Qué pasa? Cuando tenemos un agua que ha sido contaminada, o sea, ha recibido el aporte de sustancias extrañas a su composición natural,
y ese aporte, ya les digo, físicos, químicos o biológicos. Cuando hablamos de cuestiones físicas, entra ahí la parte de temperatura, cuando el agua, o sea, piensen en la biodiversidad de cualquier cuerpo de agua natural. La vida se mantiene dentro de ciertos rangos de condiciones ambientales, ciertos rangos de temperatura, de pH, o sea, de acidez, alcalinidad, de salinidad. Entonces, si yo al cuerpo de agua le cambio esas condiciones, estoy arriesgando la sobrevivencia de las especies. Y con el tema de la contaminación en forma de energía, una de las típicas es cuando se usa la energía hidráulica para generar electricidad, que generalmente la temperatura del agua que ingresa a la turbina es menor en un par de grados que el agua que sale. Entonces, si esa agua que sale yo la vuelvo al medio con 2 grados más, y bueno, sí, puede haber una amenaza sobre la viabilidad de los organismos río abajo. Bueno, me fui a lo natural, ahora volvemos a lo artificial. O sea, insumimos agua en una serie de procesos y puede ser que una vez esa agua residual, o sea, residual es un agua que ya ha sido usada para un fin determinado, hay que sanearla, hay que depurarla, hay que bajarle la carga de contaminantes. ¿Por qué? Sí, se habla que la naturaleza tiene poder de autodepuración y que el agua corriendo, el agua corriente superficial en un cuerpo de agua, en un río, en un arroyo, en un canal abierto, a medida que se oxigena, va autodepurando. Pero bueno, eso tiene su tiempo y aparte hay situaciones de tal nivel de contaminación que se quiebra el umbral de posibilidad de recuperarse. Entonces hay que acelerar el proceso de depuración para devolver esa agua al medio saneada y que el medio receptor no pierda sus características y su integridad. Entonces ahí caemos en uno de los temas que toda la cursada de ustedes van a estar viendo, que es las plantas de tratamiento de efluentes. Bueno, acá también presentamos dos tipos, hay videos todos en unidad para que ustedes a conciencia miren y aprendan. Entonces, para el tratamiento de efluentes, lo que se usa generalmente como instalaciones, que más se usan en los parques industriales y en las ciudades, son son depuradoras de agua activas, con energía, que tienen un motor, o sea, en realidad son un grande sistema, y realmente es el sistema de lodos activados. El agua residual entra a un sistema donde se le ayuda a depurarse. Y ahí, bueno, después vamos a pasar a las otras unidades donde está explicado este tren de tratamiento de un agua residual en una planta de lodos activados. Pero siempre, bueno, y después sistemas pasivos más naturales, que son sistemas de lagunas, que la mayor, bueno, por ejemplo, en la ciudad de San Luis tiene 2 instalaciones para depuración del agua residual urbana, y son estos sistemas lagunares. Son pasivos en que el agua va pasando por distintas lagunas diseñadas en términos físicos y para la función que tienen, en que hay una relación entre superficie, profundidad y laterales de taludes. Y sí, según los volúmenes que se van a depurar, es la forma de las lagunas y bueno, la cantidad de lagunas que se requieren para el tratamiento de agua de tales volúmenes. Y también hay un tren de tratamiento que es el mismo para todas. Siempre tenés un pretratamiento en que se saca lo grueso, estoy hablando de aguas urbanas. Y ahí sí hablamos de aguas residuales y están contaminadas, con detergentes, con jabones, con lavandina, con materia orgánica que se va por el resumidero, con cualquier
los aceites. Que les aviso que las plantas de tratamiento de lagunas no tienen capacidad de depurar los aceites de cocina. Y es más, interrumpe, demora y hasta puede hacer fracasar el proceso de tratamiento. Entonces tenemos lagunas y plantas de lodos activados. Eso es lo que más se usa. Y después, sistemas que se usan en, el lecho percolador es un sistema que sí se usa a gran escala, también urbanos y industriales. Ahí tengan en cuenta que también, según el tipo de contaminante, es el tratamiento que se puede aplicar. Eso también lo van a ir, está todo explicado aquí. Pero, por ejemplo, en lugares donde no hay red cloacal, o sea que el saneamiento, la red de saneamiento no está ni instalada o no conecta al 100% de los hogares o de los generadores de aguas residuales, por ejemplo, en zonas rurales o de interfase, ¿qué pasa? La mayoría de la gente, pozo ciego. El pozo ciego no es un sistema de tratamiento, es simplemente un saneamiento de recolección y de mantener ahí diaria, pero no hay un tratamiento de agua residual. Simplemente vos estás filtrando y el nivel que puede tener de abatimiento de bacterias, bueno, y contaminantes químicos, no es rápido. Y aparte, el pozo absorbente o el pozo ciego, en realidad se va filtrando y va quedando en los capilares del suelo. O sea, simplemente estamos haciendo como una difusión de contaminación. Pero un sistema que se usa es hacer humedad en todo un diseño. En realidad el tema de tratamiento de aguas residuales es fantástico y es para cada uno de los sistemas da para una maestría de posgrado, de una carrera de grado. Pero bueno, ustedes cuando trabajen pueden estar a cargo del mantenimiento de una planta o de la verificación que funcione bien. Entonces tienen que tener estos conocimientos. Este primer archivo, que es de texto, presenta todo. Pero después hay dos PPS cortos, de detalle, que ahí van a ver los procesos intrínsecos y los abatimientos intrínsecos de contaminantes en estos trenes de tratamiento. Bueno, acá tenemos una introducción, en este caso en la 3.2, de, bueno, lo que es saneamiento, porque importa esto. El saneamiento de aguas residuales en un lugar, o sea, en una zona urbana, tiene que ver con la seguridad de la salud de las personas, pero también para la integridad de los sistemas. Y en un lugar que hay sistemas de saneamiento y de tratamiento del agua, vamos a tener siempre que hay una fuente que capte el agua limpia, digamos. Hay un sistema de conducción que abastece los sitios de consumo, ya sea hogares, restaurantes, hoteles, lo que sea, se la lleva al lugar donde se va a consumir. Hay un uso del agua, no todo es consumo del agua, ni todo es uso consultivo, sino que, bueno, incluso este uso uno puede estar abasteciendo agua para uso industrial, y el agua se usa nada más que para enfriamiento. Y aquí, como decía, cuando uno hablaba del agua para calderas, bueno, en realidad los procesos industriales usan agua para calentar, agua para enfriar, para limpiar. No solamente es un uso consultivo de que incorporo el agua a un producto, sino que es un medio para distintos procesos. Y contra todo lo que se piensa, el agua que usan las industrias es un agua que tiene que estar bastante depurada, porque como la industria genera productos a base de plata y genera plata, los equipos
tienen que mantenerse. Entonces el agua no tiene que no ser elementos que ayuden a la corrosión, no tiene que tener sólidos que se puedan incrustar. O sea, tiene que ser un agua bastante depurada de un montón de contaminantes. No es un agua así nomás que la sacamos del río y la mandamos al sistema de conducción, sino que tiene que tener tratamientos previos. Bueno, después del abastecimiento, el uso-consumo, o sea, cuando ya el agua residual hay que recolectarla y alejarla del sitio de uso y llevarla al sitio de tratamiento. Ese alejarla puede ser 20 metros en una fábrica donde está la planta de tratamiento, en una casa puede ser la colectora que te lleva a la cámara que está en la vereda y después esa que pasa a la red troncal de cloacas. Y eso es lo que lleva al sitio de tratamiento. El tratamiento es donde se abaten los contaminantes con distintos medios, que es lo que van a estudiar, y después que ocurre el tratamiento, es efectivo y verificado de que los contaminantes quedaron en niveles de concentración que admite la normativa, que no son nocivos en las cantidades que están, que no lleva ni 1 miligramo, ni una molécula de tal compuesto, o que no lleva, o que lleva hasta cierto límite de microorganismos. Entonces, según donde la vayas a descargar o la vayas a reutilizar, es el nivel de tratamiento que te exige la ley. Que también van a ver. Bueno, también no creo que con este texto, porque va explicando, en realidad pueden ir volviendo sobre la unidad 1 porque es como que es en detalle. Y esta parte la repetimos con otro enfoque en unidad 3.3. O sea, esto tienen que usarlo para comprender el tema de control de contaminación del agua. Y tiene enfoques técnicos y de gestión. Hay mucha información, se la estudian, la comprenden, la repasan. Van a tener una autoevaluación que todavía no subimos y un trabajo práctico que voy a subir hoy a la tarde. También hay todo esto obligatorio. Links a videos explicativos, porque bueno, una cosa es leer las cosas y otra cosa es verlo funcionar. Y también el tema de los videos es importante porque van viendo las estructuras, porque les puede pasar de que por ahí, entrando a trabajar en la municipalidad, y el primer día de trabajo, porque ustedes son técnicos, qué sé yo, los mandan a que no, dicen, la planta de tratamiento, no, fíjate cómo están dando, pues los muchachos, bueno, no están bien las cosas, no, fíjate cómo está, porque tenemos el lunes, tenemos que darle un informe al intendente porque le están pegando con denuncias de que la planta anda mal. Y bueno, primer día de trabajo, entraron por contacto, ni siquiera viven en el lugar donde están trabajando, o sea que no tienen ni idea. Bueno, vayan viendo estos videos para ver con el tipo de estructuras que se pueden encontrar. Y acá están los links de todos los videos, son muchos, pero bueno, no están todos con la duración. Después hay unas notas sobre parámetros de calidad de agua, porque eso lo van a ver siempre en la analítica. Entonces se pueden encontrar en una reunión y alguien les está hablando de DBO, ¿cómo no? Que tiene un montón de focos. Entonces, bueno, no, pero hay que medir el cloro porque el agua no lo podemos tirar así con esa cantidad de cloro residual. Bueno, tienen que saber dónde están parados en general. Después irán focalizando. También hay una autoevaluación y ahora les quiero hablar del trabajo práctico, que va a estar en unidad 3. Sí, profe, acá estamos. Es bastante extensa la unidad. Sí.
Sí, sí, bastante. Obviamente sabemos que no se acuerdan de todo. Estoy buscando dónde lo es. Ahora cuando terminemos a las 40, yo no me tengo que conectar de inmediato, pero bueno, ya a la noche o mañana a la mañana subo el trabajo práctico, veo qué está pasando con el tema de las unidades, de por qué no los pueden ver. Bueno, profe, yo ya le mandé el mail interno para que usted vea cómo me sale la unidad 2, que no tengo las preguntas esas que hay que Sí, responder. ahí le voy a pedir a Lara, en todo caso, se puede fijar qué puede estar pasando. Bueno, mientras carga. Mientras descarga el trabajo práctico, voy a... Perdón. Bueno, acá les voy a compartir pantalla del trabajo práctico número 3. Igual la semana que viene tenemos otra clase de consulta. Bueno, profe, ¿nos va a dar más tiempo o el que yo tenía estipulado? ¿Cómo más tiempo? En las fechas, digo. ¿Cuándo tenemos que entregar el trabajo práctico? El 30 de abril. ¿Por qué más tiempo si No, no, todavía no. no es el tiempo inicial? No, profe, pensé que iba a ser más pronto. Por eso le pregunté. No, si empieza la unidad hoy, que es 20, y para el 30, creo que el parcial empieza el 28 de abril, pero bueno, tienen tiempo para presentar esto, el 30. A ver si se ve bien. Sí. Sí, Bueno, bien claramente, porque yo lo veo como lejos, o sea, como muy pálido. No, se ve sí, bien, está profe. demasiado yo lo veo pálido. No sé qué está pasando. Yo lo logro ver bien, profe. Dice que se aprueba con el 70%, los Sí. objetivos. Bueno, entonces, para el 30, el trabajo práctico es después que vieron y estudiaron a conciencia todo el material, se van metiendo con esto. Es individual, tienen que estudiar la teoría de la unidad y también tienen que investigar en la localidad donde residen. Esto ya lo pueden empezar a hacer independiente de si dan o no una lectura al material de la unidad. Tienen que investigar en donde están viviendo, cómo es el tema de saneamiento, de tratamiento de efluentes, dónde está, la tienen que ubicar, empiezan a preguntar, porque esta parte la tienen que ubicar en Google Maps. Bueno, las fechas están, ahora están, se aprueba con un 70% de correctas, acá el recordatorio aplica las normas de presentación de escritos y los objetivos que los tienen que leer siempre
para que enmarquen lo que tienen que hacer. El leer los objetivos de los trabajos prácticos les da un contexto para saber si le están acertando. Entonces, cuando... bueno, ya está. Hay que lograrlo así. O sea, con también de la pauta de la unidad de detalle que se pide. Por eso también estoy bastante asombrada con el resultado del trabajo práctico común. Bueno, aquí ya digo, tienen 3 fotos con un poco de texto y cada uno tiene una leyenda, en la situación ABC. La miran con detenimiento y identifican para cada una de ellas qué tipo de fuente de contaminación representa. Qué tipo de fuente clasificada según el criterio de concentración del punto de vertida. Los resultados nos presentan una tabla de doble entrada. O sea que hacen una tabla de doble entrada con las variables que tienen que poner y marcan el punto de intersección para que sepamos que a la situación A ustedes identifican fuente tal, de tal nombre. Con la situación B es tal tipo de fuente y la C tal tipo de fuente según la concentración. Si no saben lo que es una tabla de doble entrada, usan Don Google y ahí se sacan la doble. Investiga. ¿Hay servicio de saneamiento del agua residual? ¿Sí o no? Cualquiera que sea la respuesta, la tienen que desarrollar la explicación de por qué no hay sistema de saneamiento, en términos técnicos, no por qué si el intendente hace o no hace. Estamos en el contexto de la asignatura y del contenido unidades. No hay esto, no hay esto, no hay esto, o sea, tienen que saber lo que es saneamiento. Aparte de saber lo que hay en el barrio donde viven o en la ciudad donde viven. Y si responden sí, ¿en qué consiste el sistema de saneamiento? También 60 palabras máximo. El punto 3 es los filtros percoladores, tal como se describe en el primer video, de la unidad tal, no garantizan que el agua presente un valor de DBO menor a 200 mililitros de oxígeno por litro, ni que se haya removido totalmente el fósforo y el nitrógeno. En función de esto que digo, analiza y responde. El filtro percolador, por supuesto. ¿Es admisible que sea vertido en un río? ¿Sí o no? ¿Por qué? 2 líneas. Un sí y sí es un no. B. Tendrías que aplicar, ¿qué tecnología tendrías que aplicar para remover el hidrógeno del fósforo? Tecnología, tratamiento, lo que sea, 2 líneas más, en uno lo saca. Después el punto 4 hay una tabla donde hay nombres de tratamientos, tal como están en la teoría, en las 3, tienen que ver todo el material. Primario, secundario, pretratamiento, desinfección, y después acá conceptos, entonces tienen que vincular cada tratamiento con el concepto que van marcando con X, o marcan o pintan, no sé, como ustedes quieran. Después, 5, investiguen la localidad donde reside, nombran. ¿Hay planta de tratamiento de frentes domiciliarios? Urbanos serían también. ¿Sí o no? Y si la respuesta es sí, ¿dónde está ubicada? Tenés que contar, narrar dónde está ubicada, pensando en que le estás dando una indicación a alguien que no vive ahí. O sea, bueno, que llegó al centro, no de otro punto, pero llegó al centro, ponele de la ciudad, tomás una referencia y lo haces llegar. O sea, desde la plaza principal, de la plaza Pringle, qué sé yo, a 5 kilómetros al oeste, en el parque industrial, lo que sea,
Y presentas una captura, y pueden agregar las coordenadas, está muy bien. Presenta una captura de la imagen, que hayas usado Google Earth o Bing o alguno, cualquiera de estas imágenes, una vez que la ubicas, le haces una captura. Y podés hacerla para que se vea también con relación al casco urbano, a la educación. ¿Y de qué sistema o tecnología aplica? No les oriento con esto porque se espera que esto lo sepan, o sea, aún interpretar la pregunta es parte ya de la evaluación. Entonces, ¿qué sistema o tecnología aplica? Ustedes sabrán a qué me estoy refiriendo. Si la respuesta es no, ya que no hay planta de tratamiento, ¿qué sistema utiliza la mayoría para concentrar, tratar, colectar los efluentes domiciliarios? 80 palabras máximas. Bueno, 6. En el contexto del tema agua y saneamiento, al describir el ciclo urbano del agua, ¿qué nombre de etapa corresponde asignar a la red cloacal? Ya sea troncal y acometidas domiciliarias, o sea, la red que va por la calle, ¿verdad? ¿Con qué palabra del ciclo urbano del agua es esa etapa? Se responde con una palabra. Después, este que es largo, que también, o sea, ustedes tienen que ver la manera por ahí de contestar ciertas cosas que les sirva para estudiar y a veces ganar tiempo. Si ustedes estudian con alguien y bueno, esta tabla se la distribuyen, hacen rápido entre a dos, pero después la puesta en común, o sea, la puesta para completar o la charla previa, charlan y después cada uno va y completa la tabla. Que es, hay una lista de parámetros que miden calidad de agua. Muchos son. Y ustedes tienen a cada uno de ellos decir si es un parámetro biológico, físico o químico. Ese es un indicador o parámetro de calidad de agua de esta clase. Químico, físico, biológico. Esto para todos. Cada uno de ellos es una de estas tres clases. Pero después algunos están identificados bien como indicadores de materia orgánica. Bueno, los buscan y le ponen la cruz donde sea o pintan. Algunos son principales nutrientes vegetales, ponen ahí. Otros están nombrados y son en grupo, nombrados por separado, pero en grupo son de las llamadas características organolépticas. Entonces marcarán cuáles son. Y así termina el trabajo práctico y lo envían. ¿Alguna pregunta? Bueno, imagino que no. Profe, sí, perdón, Sí. Disculpe, profe. Te escucho. Bueno, supongo que sí, queremos tener muchas dudas con este trabajo, al igual que con el trabajo práctico número 1, así que le vamos a estar mandando mail. Bueno, eso de mi parte. En la semana que viene van a tener un Meet de consulta. También pueden aprovechar ahí o mandar las preguntas y las damos en el Meet. Pero primero léanse todo el material, pero sí, mientras yo ya les adelanté que pueden ir averiguando qué pasa, dónde viven. ¿Vos, Valeria, sos de San Luis? Sí, de la ciudad de La Punta. Bueno, La Punta. ¿Y Eduardo? De Merlo. Merlo. Ajá. Oh, bueno. Ahí verás. Bueno, pero el material que tienen para comprender el práctico está. Pero obviamente, si hay dudas, la semana que viene les plantean. Y bueno, ya veo hoy a la tarde qué se puede hacer para que puedan ya empezar a ver la unidad. Ahora voy a saludarlos. Nos vemos la semana que viene.